Bueno, creo que más o menos estamos. Chicos y chicas, me mandaron un correo por el tema de los parciales, que los quieren ver, los reentiendo, pero me mandé un cagadón, que es, yo actualmente estoy trabajando en la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata, y en Rosario, que viajo para dar clase. Obviamente no es una situación que vaya a poder sostener mucho tiempo, eso está claro, pero tengo que terminar el cuatrimestre así. Y estuve corrigiendo en Mar del Plata y me los olvidé allá. Allá tengo a mi mamá, están ordenados, le puedo pedir que me saque fotos, pero me mandaron un listado enorme de los que necesitan verlo antes del segundo parcial. Yo vi que les fue muy bien, en general no hay errores graves. Les quería pedir si me pueden mandar el listado nuevo de los que realmente están, que tienen muchas dudas, y el resto los miramos junto con el primer y segundo parcial. Entiendo que lo quieren ver y están en su derecho. Apelo a la consideración de mi pobre vieja jubilada, no es su culpa, o sea, la de ustedes, pero tampoco de ella, y no tengo otra forma de resolverlo. Así que si me lo mandan de nuevo, le puedo pedir 10 parciales de foto, pero creo que me mandaron como 30 o más. Si no, bueno, nada, le pediré que me los mande. Así que si me mandan de nuevo el correíto con la lista, no sé si estaban acá algunos de los que habían organizado eso, si pueden revisarlo, ¿puede ser? Bueno, profe, hola, buenas tardes. Hola. Ahora hacemos la lista y se la volvemos a mandar ya en un ratito. Dale, muchísimas gracias. Ella mañana me puede estar mandando las fotos y ahí hacemos otra, ni bien las tenga, hago otra videollamada y repasamos los errores. Igual sí podemos repasar ahora el parcial con los errores más comunes porque en general no había cosas muy raras. O sea, los errores se repiten mucho que me parece que les va a servir más incluso. Pero vamos primero a las consultas. A las 7 se suma Damián, pero yo igual me quedo. Así que vamos. Díganme, ¿por dónde arrancamos? Profe, tengo una duda. Sí. No sé si lo anoté bien. Yo puse que una de las condiciones para que pueda formarse una solución sólida es que ambos componentes tengan las redes cristalinas iguales. ¿Eso está bien? Si es sustitucional, sí, es necesario. Si es intersticial, no importa, porque el que aporta la red es el que hace, digamos, el mayoritario, que es el que pone la estructura, y el otro simplemente se disuelve en los huequitos. Ok, entonces eso en la sustitucional. En Perfecto. la sustitucional sí tienen que tener la misma red para que haya solubilidad total. Solubilidad total. Sí, Bien, gracias. de nada. Yo tengo una duda. En recristalización dice que no disminuye la densidad de dislocaciones, pero también dice que hay aniquilación de dislocaciones de distintos signos. Entonces, ¿son ¿Cuál? contradictorios? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué proceso? En ¿Verdad? recocido de En el recristalización. recocido de recristalización. Sí, dice eso, En el que apunté. sí, que no disminuye la densidad de dislocaciones, pero que ahí sí hay aniquilación de dislocaciones. O sea, no sé si no lo estoy entendiendo bien o si son contradictorios. Y eso que me está diciendo es claramente contradictorio. Déjame que revise a ver si. ¿Cómo se llama el apunte? Está como propiedades mecánicas. Recocido de recristalización. Página. Tengo varios apuntes abiertos, no encuentro ahora exactamente el recocido. A ver, lo busco en el apunte. Profe, perdón, Ariel nos había hecho la aclaración en eso que cuando, digamos, no es que se anulan a sí mismas, sino con otras, porque si no, o sea, dice que se multiplican por el mecanismo de Frank Reed, pero a su vez como que parecía que estaba diciendo que se anulaban, pero dijo que no a sí misma, sino una con otra diferente. Eso él había aclarado en clase. Pero no lo entiendo. Pero siempre que se aniquilan es unas con otras. Es que viene una dislocación de un signo y se encuentra con otra dislocación del signo opuesto. O sea, me falta un plano acá
y se une con otra falta de plano acá y entonces desaparece la dislocación. Eso significa que se aniquilan dislocaciones. Claro, pero entonces la densidad de dislocaciones sí disminuye, porque decía que no. Yo también leí eso y también me... Bueno, pero quiero buscar, porque capaz que está hablando de distinta etapa y está diciendo en esta etapa pasa esto, en esta, déjenme leer. Habla todo de la misma etapa, en la etapa de la recuperación. Cinética de recristalización. Dice, durante la recuperación se observa la desaparición de defectos puntuales, pero no disminución de densidades de las dislocaciones. 2 párrafos después dice, en primer lugar, se produce aniquilación de dislocaciones. Final de página 3, principio de la 4. Claro, pero está describiendo un proceso. Lo que está diciendo es que al principio, lo primero que pasa es que desaparecen defectos puntuales, se reordenan y se reubican dislocaciones y no disminuye la densidad. Y a medida que sigue aumentando la temperatura, ahí las dislocaciones se empiezan a mover y es ese movimiento que permite que efectivamente se aniquilen con incremento de temperatura mayor. O sea, uno en el recocido está en estas etapas levantando la temperatura. Pero entonces en la recuperación, ¿hay o no disminución de dislocaciones? ¿Sí? ¿Y dónde dice que no hay? En el párrafo último de la página 3 dice, No, durante la recuperación, como en general, no hay disminución de densidad de dislocaciones. sí, pero o sea, si lo leen todo redactado, porque fíjense que el párrafo anterior está hablando en las primeras etapas de calentamiento, entonces lo que está describiendo es cómo es ese proceso de recuperación, no es que se contradice, sino que arranca, va pasando primero esto, después lo otro, entonces no es que arranca viendo aniquilación, eso es lo último que pasa, pero pasa dentro de la etapa de recuperación, ¿se entiende? Porque me pareció que había dicho el profe que no había disminución en la recuperación, porque como no se modifican las propiedades mecánicas en la recuperación, no puede haber disminución de densidades. Yo lo leí, entiendo el hilo, pero es que Sí. Hay entonces, si hay disminución de dislocaciones, hay se afectan las propiedades mecánicas. Depende de qué tan significativo sea. Déjame que investigue un poco. Ok. Profe, disculpe, hay algunos compañeros que no pudieron entrar a la reunión y están escribiendo. Recién le digo que entrar a varios. Ay, tengo uno solo en la cola. Ahora. No, era Lisandro. Hola, hola. Hola, ¿cómo va? Bien, todo bien. No tengo a nadie ahora pendiente para entrar, ¿eh? La pregunta en concreto sobre recuperación sería, una modificación, aunque sea muy mínima, de las propiedades mecánicas, si en todo el proceso en general hay una disminución de la densidad de dislocaciones. Esa sería la pregunta en concreto. Sí, probablemente, dejamos que lo voy a chequear, pero probablemente no sea significativo. Debe ser un proceso que sucede, ocurre, pero no debe ser significativo y por eso no se debe ver reflejado. Bien. Pero lo chequeo y lo publico. Yo tengo un montón de preguntas, pero no quiero acaparar la consulta, así que... No, dale, vos metele y el resto irá me diciendo en el medio.
la otra pregunta es, yo entiendo de que ya sea vainita superior o vainita inferior, hay cementita en el interior del grano. Sí, Bien, porque habla en la vainita superior de que se genera una de cementita en la interfase, pero vendría a ser una interfase también entre en el interior de la vainita plumada. lo que pasa es que cuando explica eso es la interfase instantánea, mientras va creciendo el grano, entonces después te queda dentro del grano. Bien. La diferencia entre la superior y la inferior es esa. En una precipita en el borde de grano, pero en el borde de grano de ese momento, y el grano va creciendo y entonces van quedando los precipitados adentro y quedan como alineados y un poco más grandes. Bien. En cambio, en la otra, precipitan directamente dentro del grano. Bien. Pero en los dos casos te quedan adentro del grano. Sí, lo importante es que no me queda por fuera, no me queda claro, solo. uno te queda con cierta distribución que sigue una línea y más grueso. Son finos de los dos casos, pero un poco más grueso, y en la otra te quedan mucho más finitos y más dispersos. Bien. Y eso es lo que hace que tenga distintas propiedades. Un poco distintas. Quería preguntar sobre la vainita también, porque ayer el profe nos dijo que no había difusión de carbono, pero para que precipite la cementita no tiene que haber, o sea, es un poquito de difusión. Ponele, en la martencita no hay nada de difusión, exacto. En la vainita hay un poquito y ya Sí. en la perlita se reorganiza bien, digamos, ahí sí hay. Claro. Okay. Claro, lo que no hay, se puede decir que nada de difusión de hierro. Está siendo exagerados, digamos, pero sí de carbono, sí. Claro, porque el hierro forma la matriz, digamos, no se va a mover. Pero bueno, en la ferrita, o sea, hay procesos que ocurren en, por ejemplo, un recocido por debajo de la temperatura de austenización, en la que la matriz es ferrítica, igual sí tengo difusión, sí tengo movimiento del hierro. O sea, no te responde la pregunta eso. Está bien. ¿Me explico? Perdón, agrego, cuando los límites de grano que vos tenés, que son las zonas desordenadas de átomos, cuando los átomos crecen o se reacomodan, vos estás teniendo un movimiento atómico. Ahí, ¿está bien? Y vos tenés también vacancias que se van moviendo de un lado a otro. En verdad no es que se mueve la vacancia, sino que donde hay una vacancia, por ahí un átomo de hierro te lo ocupa, y te queda una vacancia en otro lado. ¿Está bien? Sí. Después tengo un problema con entender el concepto de alta tenacidad en esto de la vainita. ¿Se usa porque tiene alta tenacidad? No es que tiene alta tenacidad, tiene mejor tenacidad que la martencita. Para la dura que es bastante tenaz. Eso bien, sería. Esa era mi duda, porque solamente dice alta tenacidad, pero es alta tenacidad respecto de la martencita. Respecto de la perlita, no. No. Bien. Es en relación a la dureza que tiene, que es más alta de lo esperable, digamos. Profe, yo tenía una duda en un power que decía sobre la formación de Perdón, vuelvo. ¿Por qué tiene tenacidad? Tiene que ver con eso, con que es muy dura, pero esa dureza se debe a los finísimos precipitados. La tenacidad no es mucho menor que por ejemplo, un acero, tendría que chequear los valores, pero tiene que estar en el orden de lo que es un acero perlítico, por ejemplo, porque el acero perlítico está lleno de láminas de cementita. En cambio, la vainita tiene un precipitado fino. Entonces, es re dura, pero no tiene tanto problema de fragilidad, porque justamente los precipitados finos me dan dureza, me traen dislocaciones, pero no me generan tanta fragilidad, no generan tantos concentradores de tensión. Bien, entiendo. Gracias. Perdón, decime. Profe, en eso, ¿la vainita no tiene mayor tenacidad que la perlita? Porque la compara ahí con la perlita, por eso en el apunte, no con la martencita. No mayor, debe estar en el orden. ¿Hay algún valor ahí en el apunte? Porque también depende de qué perlita, ¿no? Del grosor de la perlita.
Si es más gruesa, más fina, no debe ser tan absoluto. No es más tenaz que la perlita en general. O sea, ¿la tenacidad tiene que ver con la dureza o no? O sea, ¿no es la capacidad de absorber energía y eso se da con la deformación? O sea, mientras más duro, menos se puede deformar, entonces menos energía puede guardar. No, a ver, casi siempre tenemos este problema de la sábana corta, que las cosas cuanto más duras, más frágiles son. En términos generales suele pasar eso. Pero ¿qué hacemos? Tratamos de diseñar materiales y aleaciones que tengan estructuras en las que ganemos tenacidad sin perder dureza. Entonces, no es tan así siempre. Este es el caso de los finos precipitados. Siempre que inventamos aleaciones con precipitado fino, logramos eso. Logramos tener buena tenacidad, o sea, tener alta dureza sin perder demasiada tenacidad. ¿Se entiende? Generalmente, si vos lo mirás más macroscópicamente, vos ves la familia, vos decís, bueno, los cerámicos son re duros, pero son re frágiles. Los metales son maleables, son menos duros, y vamos ahí comparando de forma más macro. Pero cuando empezás a ver las aleaciones en particular, se han ido desarrollando cosas que tienen mejores propiedades, porque para eso estamos, ¿no? Para diseñar ese tipo de materiales. Claro, entonces la tenacidad, o sea, la martensita no es tenaz, pero la tenacidad entre la vainita y la perlita es parecida. Sí. Ok. Perdón una cosa, recuerden que tampoco existe el mejor material. El mejor material es función de las propiedades que yo necesito, o de los parámetros en los cuales está inmerso. Por ahí hay muchos materiales que no necesitan tenacidad. Entonces, ¿para qué pagar por un material tenaz si no necesito que sea tenaz? Y esto es algo que tienen que entender mucho, porque si no siempre van a pensar que el mejor material es el que es más duro y el que es más tenaz, y para clavar un clavo en la pared no me interesa ni que sea duro ni que sea tenaz. ¿Está bien? El clavo me refiero. ¿Me siguen con esto? Ojo con confundir que el mejor material es el que más propiedades más altas tiene. Hay que ver para qué lo necesito. Y además, sobre todo, porque todo tiene un costo. Quiero más límite elástico, va a ser más caro. Quiero más tenacidad, va a ser más caro. Quiero todo junto, va a ser muchísimo más caro. Nosotros no lo hablamos acá, pero hay aceros microaliados, hay aceros libres e intersticiales que ya llevan la curva mucho más lejos, pero que son materiales de ingeniería con aplicaciones muy específicas que tal vez después baje a el terreno de los mortales, pero que hoy se puede usar más en industria aeroespacial o en alguna otra industria muy detallada y donde a nosotros en la media no nos hace falta. Les recuerdo que el 90% del acero que se usa en el mundo es acero de bajo contenido de carbono y casi sin aliantes, que es el acero de la construcción con el cual hacer los puentes, hacer los barcos, hacer los edificios. Y después habrá algunos con una pequeña aleación que servirá para hacer los autos, las puertas y esto. Y después sí, ahí ya empezás cada vez más. Lo vamos a hablar cuando hablemos de normalización, que todavía no llegamos, de todas las variedades que nosotros podemos tener, y por cada variedad se refiere a distintas propiedades y distintos costos. ¿Sí? Así que guarda, siempre ir a buscar el mejor qué. ¿No? El ejemplo es, el mejor auto es una Ferrari. Sí, pero si yo quiero llevar soja, la Ferrari no es el mejor auto. ¿Está bien? Sí. Ok. Me surgió una duda ahora, que ayer habíamos hablado también con Ariel, porque era malo con la fatiga la vainita. Y él nos había dicho algo del cizallamiento y de que no había difusión de carbono. Y, o sea, no me quedó claro. O sea, que la martensita es buena con la fatiga, sí me quedó claro. Pero lo de la vainita no, todavía. O sea, porque Es que otra vez, es medio en términos comparativos, no tiene las ventajas que tiene la martensita. Claro, y vendría a ser porque tiene un poco más de difusión de carbono. No, es porque no tiene tensiones de compresión. Ah. Y no es tan dura como para evitar que se te generen tampoco defectos concentradores de tensión en la superficie, por desgaste, por ejemplo. La martensita tiene eso, es fantástico. Vos templás algo, tenés súper dura la superficie, entonces
se te desgasta poco, tenés poca generación de defectos y encima tenés tensiones de compresión. Y encima tenés el núcleo que te queda más tenaz. Entonces, Perdón, tengo una duda. ¿Que no tenga tensiones de compresión no se debe a que no difunda el carbono? ¿A que difunda un poco el carbono? sí. O sea que podría ser porque difunde un poco el carbono. Bueno, pero la causa, desde el punto, la explicación termina desde el punto de vista mecánico. ¿Por qué es buena la Claro. fatiga? Porque tengo tensiones de compresión, esa es la respuesta que importa. Claro. Ok. Porque Igual- tengo tensiones de compresión por dos cuestiones. Tengo tensiones de compresión por una cuestión estructural, pero también debido a las tensiones térmicas, que las dos son iguales, son tensiones de compresión. Entonces, lo que me importa es que tengo tensiones de compresión. ¿Cómo las generé? También se generan tensiones de compresión a los golpes. O sea, hay métodos de fabricación, se llaman shot pinning, que ametrallás un material con partículas duras para generar tensiones de compresión. Y también Claro, yo funciona. lo pensé solo por eso. Está bien. Claro. Acuérdense de la fatiga, ayer lo hablamos, que la fatiga, el gran problema de la fatiga, sobre todo cuando yo tengo tensiones de tracción y de compresión. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo mi material ya solicitado a la compresión, tal vez, y habría que verlo en un gráfico, está trabajando todo el tiempo menos comprimido y más comprimido en vez de estar traccionando y comprimiendo. ¿Se acuerdan lo que le mostré de los elásticos de los camiones que vimos ayer? Cómo ya estaban pretensados de tal manera que siempre trabajen con el mismo signo. ¿Sí? Ese es el concepto con el cual la martensita también trabaja. Claro, o sea, eso es lo de la martencita, eso creo que lo entendimos perfecto. Yo después lo hablé con las chicas y se entendió perfecto. El tema era con la vainita, que no. Bueno, es que la vainita no tiene tensiones de compresión, o no tiene tantas, y entonces ya está. Claro, es comparativo otra vez. ¿Y perlita y vainita con la fatiga? No. Vos querés, vamos de nuevo. ¿Cuál es tu parámetro principal? ¿Que va a trabajar a la fatiga? Y trabajemos con martencita. Claro, listo. Está bien. Profe, yo tengo una pregunta. Habíamos dicho que la vainita tiene buena resistencia al impacto, ¿no? Sí, te agrego una cosa respecto a, ya estaba tratando de buscar valores de ensayos, de energía. No los vamos a encontrar tan fácil porque encima en estos materiales que tienen estructura BCC depende de la temperatura, van a tener distintas temperaturas de transición, entonces es como re difícil comparar todos los perlíticos con todos los vainíticos. Se deben superponer, digamos, ¿sí? Porque también depende a qué temperatura y depende de cuántas impurezas tiene, depende de un montón de cosas. Tamaño Pero de están en grano, velocidad de claro, enfriamiento. no están en otro escalón. Eso es Bien, importante. pero si yo necesito una pieza que tenga, o sea, si yo hago un tratamiento superficial, yo voy a obtener una pieza que tenga mayor resistencia al impacto que una de 100% vainita. ¿Cómo? De nuevo, no entendí. Que si yo hago, o sea, acá leyendo en el apunte, dice que los tratamientos térmicos de superficie me generan, se usan para piezas que tengan superficies muy duras, pero con un Que núcleo, requieran superficies muy duras. claro, y tienen un núcleo tenaz. Sí, O sea, si yo necesito una pieza que sea muy alta, que tenga alta resistencia al impacto, me conviene hacer un tratamiento de estos o no, antes que un austenperim para obtener vainita o no. Porque las dos cosas me generan resistencia al impacto, pero quiero ver qué es lo más efectivo para eso. No sé si se entiende la pregunta. mazo. Que las dos cosas me generan algo que tenga una buena resistencia, tanto el austenperim como el tratamiento superficial. Pero, Que, ¿el tratamiento superficial cuál? no sé, cualquiera en general. Pero no, porque no son todos iguales. O sea, vos tenés Bueno, un montón de tratamientos de que algunos son más para generar mejores propiedades químicas, otros para tener más dureza, más alta temperatura. Cada uno tiene su objetivo. bien, está bien. Claro, sí, Entonces, yo pensé que en general todos te generaban, obviamente con diferentes tratamientos y por diferentes métodos, pero está bien. Está bien, está bien.
No, claro, depende de cuál. Y por otro lado, vos tenés los tratamientos superficiales, que es o termoquímico, superficial, o sea, un temple también lo podría, no sé si está categorizado así en el apunte, pero también yo lo puedo pensar como un tratamiento superficial, si es una pieza grande. Claro, Porque sí, en sí. general mucho no penetra. Sí, está bien. ¿Sí? Está bien, está bien. Está bien. Perfecto. El tema de la diferencia está en si es termoquímico, es si yo además modifiqué la química de la superficie para poder hacerle un tratamiento distinto a esa superficie que al resto. Además de lo que me penetra la temperatura, también le modifiqué la química. Perfecto, bien. Gracias. ¿Sí? Profe, Profe, hay ¿a una qué se compañera debe que tiene- la Perdón. vainita? ¿Es buena para el impacto, digamos? ¿Cómo? No escuché. ¿A qué se debe que la vainita es a lo que recurrís si querés tener una pieza que resista el impacto? Vámonos con lo mismo. No es tan así. Lo que está puesto en el apunte es que nosotros venimos cambiando de estructura, venimos de la ferrita, o le agregamos carbono y vamos haciendo cosas cada vez más duras, y generalmente, cuanto más duras son las cosas, más frágiles y menos tenaces se vuelven. Ahí está puesta una observación que es, la vainita tiene una estructura con precipitados tan finos que a pesar de ser mucho más dura que la perlita, la tenacidad sigue más o menos en el mismo orden. Entonces es tenaz, a pesar de ser tan dura. Entonces yo necesito algo duro y tenaz, puedo usar vainita. No es que no lo puedo usar porque es duro, porque uno suele tener, ustedes capaz que no, pero la gente general tiene la idea de que las cosas si son duras son frágiles. Y casi siempre es así. Bueno, la vainita no. Es bastante tenaz para la dureza que tiene. Ese es el concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los carburos están súper finamente distribuidos. Entonces no tengo grandes concentradores de tensiones. Por ahí yo tengo esa confusión, porque en el apunte de dureza del parcial pasado habíamos dicho que en aceros la dureza es proporcional a la resistencia a la tracción. Entonces ahí lo relaciono con Sí. fragilidad, entonces... No, bueno, pero resistencia a la tracción no te dice nada de ductilidad. Y la tenacidad está evaluando las dos cosas. Está bien. ¿Sí? Acuérdense que la tenacidad de alguna forma se relacionaba con el área bajo la curva. Entonces yo puedo tener que aumentar la resistencia, pero no siempre un acero más resistente es más tenaz, de hecho casi siempre al revés, porque suele pasar que se achica la ductilidad. Está bien. Ustedes tengan en ¿Hago cuenta... eso o quieren que haga un dibujito? No sé. La ductilidad depende de la capacidad del material de formarse y eso está acompañado del movimiento de las dislocaciones. Entonces, ayer lo habíamos hablado, ¿no? De los distintos métodos que hay. Uno es con la vainita y otro es con el normalizado. Cuando vos tenés un material con un grano más chico, por ejemplo, vos podés, teniendo la misma composición química y todo, aumentás la resistencia mecánica sin perder ductilidad. ¿Está bien? Si yo quería de otra forma aumentar el límite elástico, la única que me queda es, bueno, le pongo más carbono, entonces le pongo más carbono, aumento el límite elástico, pero pierdo ductilidad. En cambio, si reduzco el tamaño de grano y hago un grano más chico y pongo por supuesto que al hacer límites, al aumentar los granos, perdón, aumentar el tamaño o disminuir el tamaño de grano, aumento los límites de borde de grano, entonces permite una mayor anclaje de las dislocaciones, yo voy a aumentar el límite elástico, pero a su vez voy a poder seguir deformando el material mucho más que si yo solamente le agregara carbono, limito los movimientos, aumenta el límite elástico, pero después no puedo deformar plásticamente. ¿Me quedó muy largo o me entendieron? No, se entendió. Sí, igual, si vos disminuís el grano, tenés más borde de grano, te traba las dislocaciones, se multiplican, o sea, ahí tampoco podés deformar mucho. ¿Cómo? O sea, vos dijiste, ¿qué dijiste? Que había que disminuir el grano, o sea, el tamaño del grano. Yo no dije que hay que hacerlo. Yo digo que
una opción para poder mantener un material dúctil y aumentar el límite elástico es disminuir el tamaño de grano. Claro, pero igual ahí te traba las dislocaciones y se empiezan a multiplicar también, o sea, tampoco es que es muy dúctil. Pero el grano no es lo mismo, el límite de grano, que aumentar el contenido de carbono, que te deforma toda la red cristalina y te clava al toque. O sea, ok, esa situación es peor. Entonces, Claro, No es peor. No es que es peor. Depende de lo que vos quieras, ¿no? Vuelvo con esto. No, pero yo entiendo la duda. Si lo que vos estás pensando está bien, lo cierto es que empíricamente se ve, se comprueba que si vos reducís el tamaño de grano, aumentás dureza y casi no perdés ductilidad. Un Pero poquito es- perdés. ¿Eh? Un Claro. poquito perdés, sí, Pero, claro. o sea, Ok, es menos de lo esperable con el razonamiento que estamos haciendo. Listo. Pero eso es más empírico que otra cosa. Bueno, pero por eso también se hacen normalizados en lugar de recocidos. ¿Está bien? Si yo quiero un ¿Por qué? material más resistente, Pará. hago normalizado. ¿Por qué hago generalmente normalizado en vez de recocido? ¿Eso me está preguntando a mí o se lo está preguntando a ellos? A ellos. Para homogeneizar el tamaño de grano. Con el recocido también lo homogeneizas. ¿No es más económico también? No, paren. Chicos, si yo cambio las propiedades, a mí no me importa si es más costoso o más barato. Vuelvo, una vez más volvemos sobre lo mismo. ¿Qué quiero yo? ¿Está? Y en función de eso hago lo que hago. ¿Está bien? Yo es lo mismo de nuevo. Che, tengo que ir de Rosario a Buenos Aires. Bueno, voy caminando, que es lo más barato. Bueno, no voy a llegar nunca. No voy a cumplir con el objetivo. A mí decime qué es lo que vos qué necesitas. Decime qué dureza necesitas, o qué límite elástico, o si necesitas resistencia a la corrosión, o si necesitas tenacidad. Y en función de eso, elegimos el material. Si no, me salió más barato. Pero no me sirve. Entonces no se juega así. ¿Está bien? Este juego de la ingeniería. Entonces vuelvo para atrás. Si yo necesito con la química definida, ¿no? Por un bajo contenido de carbono, yo quiero tener alto límite elástico y un poco de tenacidad, hago normalizado. Pero en cambio, si yo la pieza después la voy a mecanizar, yo no quiero que sea tan duro, y entonces hago un recocido y después mecanizo y después veo capaz si le hago un normalizado la pieza ya terminada. ¿Está bien? Porque capaz que sí quiero que después tenga más resistencia. ¿Me siguen con esto? Profe, yo tenía una duda medio relacionada a eso, que creo que medio como que la acaba de responder, que veo como muy parecido, leyéndolo del apunte, todo lo que es el normalizado y después el recocido a alta temperatura, porque al fin y al cabo, por ejemplo, decía que se mantenía a la alta temperatura y se atenuaban las heterogeneidades en la composición. Pero sí, lo dije bien, sí. Entonces, yo digo, bueno, a ver, técnicamente el resultado termina siendo el mismo, un grano más homogéneo. Al final, la única diferencia que veía era que tiene un tamaño de grano un poco mayor. Es que eso te cambia la propiedad. Lo que importa del tratamiento térmico a altísima temperatura es si vos inicialmente venís con heterogeneidad del material. Que eso mucho pasa cuando estoy pasando de líquido a sólido. Entonces, que tengo el acero líquido, eso lo vemos en siderurgia, ya lo habrán leído de siderurgia. Yo del líquido lo voy a pasar a sólido. Cuando lo voy a pasar a sólido, el grano crece de cualquier manera y me quedan distintas fases en distintos momentos del tiempo. Entonces el carbono se va por un lado, se va para el otro y el material me queda totalmente heterogéneo. Para arrancar, entonces yo tengo que homogeneizar el material. Y bueno, entonces capaz con un recocido a alta temperatura me va a ayudar a reacomodar el grano, difundirlo y darle un tamaño, o poder empezar después de ahí un tratamiento térmico para normalizar. Pero con la alta temperatura yo favorezco un montón la difusión y acomodo toda esta heterogeneidad que vengo, o segregación que se llama, donde yo tengo distintas propiedades dentro del distinto material, porque tengo distintas composiciones químicas, distintos tamaños de grano, todo depende si está fuera o más hacia el centro de la pieza. ¿Está bien? Ahora, atentos. Esto se los cuento, capaz que a la misma pieza, para llegar a una pieza, desde que es líquido hasta que llega a ser sólido, pasa por 3 o 4 tratamientos térmicos.
¿Está bien? Porque depende de la parte del proceso en la que esté y, che, ahora lo tengo que mecanizar. Pum, recocido. Listo, ahora necesito enfriarlo, entonces capaz que le hago un temple. Y después un revenido. ¿Está bien? Porque hay muchas etapas en la fabricación de las piezas. No hay una máquina que me agarre el óxido de hierro y me saque, voy a exagerar, un auto. No existe esa máquina. ¿Está? Va todo por un montón de procesos y un montón de partes. Sí, hablando del auto también imagínense que no solo acero. Hay miles de acero adentro del auto. No es lo mismo la puerta del auto que el tanque de combustible que el semieje o que el motor. ¿Está bien? Todo hay hierro y carbono ahí, pero combinado de mil maneras distintas y con miles de tratamientos térmicos distintos, y además mecanizados y todo eso, que eso lo ven en otra materia. ¿Está bien? Entonces, perdón, Pedro, para terminar, con la heterogeneidad, si yo tengo un material heterogéneo, bienvenido. ¿Está? ¿Cuándo va a ser heterogéneo? Esto, adelanto. Cuando el material lo pasé de líquido a sólido y le enfrié así nomás, para después poder manipularlo. Y de ahí, una vez que lo tengo en la mano, ahí sí hago un tratamiento térmico para ver, para homogeneizarlo. La primera base que se hace es esa. ¿Está bien? Yo en el momento productivo lo paso de líquido a sólido como sea y después le hago un tratamiento térmico. Ok, se entendió. Profe, ¿puedo hacer una pregunta sobre la formación de la austenita? Para eso estamos. Hay un gráfico que muestra que el comienzo de la transformación de perlita a austenita y el final. Y cuando termina la transformación de perlita a austenita, queda una zona de austenita inhomogénea. ¿A qué se debe eso? Ni idea. Espérate. ¿El PowerPoint? Sí, los power de transformación austenítica. Me comparto yo. Chicos, no sé al final si la gente que quería entrar entró o quedó afuera. Si me van avisando, yo a veces no, estoy mirando los apuntes y no estoy viendo el chat. Si aparece alguien más, me vayan diciéndome. Más ahora que voy a compartir. Había una compañera, pero no sé si ya la aceptaron. Y ahora yo no te miré y no tengo nadie. Las veces que me dijeron miraba y no tenía nadie. Pero... Sí, era yo, gracias. Listo. Ella. Estábamos por acá. No. Más arriba, profe. ¿Acá? Decime de nuevo la pregunta, que ya la perdí. No, básicamente cuando, termina la transformación de perlita a austenita, ¿por qué queda esa zona inhomogénea que la apunte te aclara que requiere difusión? Ah, ya sé cuál es. Esta. Esa. Porque vos acá... A ver si tengo... No, voy a dibujarlo yo. Vos partís de una perlita, ¿sí? Esa perlita tiene esta fase, que sería la cementita, que tiene 6,7% de carbono, ¿sí? Y tenés la otra que tiene 0,02 o 0,02, pongámosle, nada, poquísimo carbono, ¿sí? Que haya ido subiendo. Cuando se da la transformación de perlita a austenita de nuevo, evidentemente, la austenita, ¿cuál es el máximo porcentaje de carbono que disuelve?
2,14 no es. 2,14, alrededor de un 2%. Entonces, esto que era cementita con 6%, evidentemente tiene que haber habido difusión. Vamos a hacerlo mucho más grueso. Esa es la perlita, la cementita. ¿Sí? Vamos a cambiar de color. Tiene que haber habido difusión de la cementita hacia la ferrita, ¿sí? Hasta poder disolver para que esto deje de ser cementita, ¿sí? Pero capaz que esta parte de acá, ya con tener 2%, ya es austenita, ¿sí? Y esta zona de acá antes tenía 0,02, entonces capaz que ahora tiene otro porcentaje, ¿sí? Capaz que ahora tiene 0,8, no sé. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que pasa es, ya con tener 2%, yo acá tengo austenita, pero acá voy a tener, en esta austenita que ocupa este lugar, que antes era la cementita, voy a tener mucho más carbono, hasta que se homogeniza y efectivamente queda todo igual. ¿Sí? Busco otro dibujito mejor y lo explico. A ver si le sirve esto. ¿Pero queda homogéneo o no? Perdón. Con tiempo. Sí, al principio no. Ah, está bien, es al O sea, principio. lo que estamos hablando ahí es de que las cosas pasan en etapas. Primero se me genera la austenita, pero esa austenita que se me formó primero y donde en la parte de la austenita, yo ahora tengo un grano de austenita que antes eran láminas. Donde antes había una lámina de cementita, voy a tener más carbono. Después de un tiempo se homogeniza porque la difusión, tengo una fuerza impulsora que hace que si yo tengo un gradiente de concentración, tengo una concentración muy alta acá y muy bajita al lado, con el tiempo se equilibra. Claro, o sea, es como bien ahí al final de la transformación. Vos ya después si te corres. Es donde estoy señalando ahí. Claro, donde está el óvalo. Ahí, en esta primera zona, en estos primeros instantes, tengo austenita inhomogénea. Pero a medida que transcurre el tiempo y me voy hacia la derecha, ya voy teniendo austenita más homogénea. Ustedes piensen muy burdamente, la diferencia entre la ferrita y la austenita es la capacidad de absorber carbono. ¿Está bien? Entonces, vos podés pensar, no sé, el té con azúcar. Yo al principio le pongo azúcar y se disuelve todo. Pero si le pongo mucho azúcar, el azúcar empieza a precipitar y no se me disuelve más en el té. Queda ahí, bollando. Esto es parecido a lo que pasaría con la ferrita. ¿Está bien? Y si bien el azúcar que me caería en el fondo no es carbono puro, sino que es cementita, si yo tuviera otra, en vez de té, alguna otra composición, me voy a ir muy por las ramas. Pero si tuviera en vez de ese té, tuviera otra cosa, tal vez esa otra cosa sí disuelve todo el azúcar. Pues si calentás el agua, ponele. Claro, calentás más el agua y calentás mucho más el agua, entonces ahora disuelve todo. Bueno, la ferrita de austenita pasa lo mismo. La ferrita me disuelve muy poco carbono y el resto me lo escupe, y cuando lo escupe lo junta y hace un carburo. La austenita tiene mucha más capacidad de recibirlo. Pero cuando yo paso de temperatura de ferrita a austenita, o de AC1 paso por arriba de AC3, entonces ahí lo que era ferrita como tal pasa a austenita casi inmediatamente, pero el carbono tiene que empezar a difundir. Es decir, che, ahora yo antes era carburo, ahora me puedo meter en mi intersticio de la austenita y disolverme ahí. Y eso va a pasar con tiempo y con temperatura. Cuanto más tiempo y más temperatura, esto pasa mejor y homogenizo más. ¿Está bien? Sí. Después, ahora, cuando enfrío, yo voy a tener ahora distribuida en la matriz austenítica, voy a tener distribuido todo el carbono. Y cuando enfrío, ¿qué va a pasar? La austenita se va a achicar y me va a empezar a escupir de nuevo carbono y ahí se va a formar de nuevo la cementita. En los tratamientos térmicos de globulización de la perlita se juega un poco con eso, porque yo genero austenita, pero la austenita que me queda no está todo homogéneamente distribuido. Entonces tengo zonas en donde va a ser mucho más fácil generar cementita porque ya estoy más cerca del 2% que del porcentaje de mi aleación que capaz que es, no sé, 0,3. ¿Entiendes?
Entonces, necesito menos difusión y empiezan a moverse, las cosas tienen que moverse menos para generar otras cosas. Entonces, la perlita que se me formaba originalmente laminar, porque no llegaba a difundir, como ahora tiene que difundir menos, porque ya estaba el carbono bastante agrupadito, ahora llega a hacerse un poquito más globular, que es más estable. ¿Se entiende? Para que se quede tranquilo, los 47 que no están hablando, o 45 que no están hablando, estamos hilando un poco fino ya, acá. Está bueno que lo sepan y es importante, sí, pero estamos hilando fino. Sí, Porque igual... no todo el mundo lo entiende este concepto, así tan abiertamente como lo estamos hablando, tampoco para alarmarse muchísimo. Sí estaría bueno que entiendan por lo menos el idioma de lo que estamos hablando. Sí, igual coincido. Es irse por las ramas, no vamos a hilar tan fino, menos en el parcial. Si capaz que en un libre podemos acompañarlos a que traten de pensar estas cosas, no solos, acompañados, en un coloquio, digamos. Pero, ¿por qué 2 días antes del examen lo estamos discutiendo igual? Porque integra conceptos. O sea, es hilar fino en la conclusión, pero las herramientas para entenderlo las tienen, ¿sí? Deberían tenerlas. Sí, si nos siguen, estamos hablando de difusión, de equilibrio, de barrera energética, lo mismo que estuvimos viendo antes. Entonces es como decir, bueno, ¿qué hago con todo esto que aprendí? De gradiente. Sí, exacto. Yo quería consultar también cómo iba a ser la modalidad del parcial, iban a hacer preguntas como la otra vez, o era más multiple choice con ejercicios, solo para tener una idea. Algunos de los temas son multiple choice, pero la mayoría no es. Siempre tratamos de hacer para desarrollar. Van a tener práctica fundamentalmente de hierro-carbono, parecida a la práctica que ya tuvieron. Nada, las preguntas generalmente, si son a desarrollar, son bien concisas, como las que hicimos, que en 4 o 5 renglones puedan contestar. Perdón, ¿qué tal? Buenas tardes. También va a haber práctica de tratamiento térmico, parecido a lo que hicimos en clases con Ariel, con la pieza. Bien, bien. Yo quería saber también, por ejemplo, hace bastante ya, dimos en la hipereutéctica cómo iba nucleando, o sea, si en barras, si en... ¿Todo eso es importante? O sea, la forma en la que va, fuera del eutéctico, digo, que es una mezcla mecánica, bla, bla, bla. Me refiero a cómo queda el... En el diagrama hierro-carbono, sí. Okay. Saber que la ledeburita tiene forma de dendrita porque se me formó alrededor que la ledeburita no, que la austenita en una hipoeutéctica se ven las dendritas de austenita porque se me formó la ledeburita alrededor, que la perlita es laminar casi siempre, que la cementita en una fundición hipereutéctica es en forma de barras, que un acero hipereutectoide, la cementita se me forma en borde de grano y entonces me queda una matriz, sí. En el diagrama hierro-carbono, sí. Es la única aleación, el resto no vamos a pretender que se lo sepan, pero en el hierro-carbono, sí. Ok, y lo de... Yo tengo anotado, por ejemplo, también, que esto, o sea, no sé si lo hay que saber de memoria o no, pero puse que la perlita, bueno, cuando se calienta forma austenita y no hay relación cristalográfica, o sea que en donde había granos de perlita no se forman ahí mismo los de la austenita, porque vos me habías dicho lo de memoria cristalográfica, relación cristalográfica. Sí, no, capaz que te lo complejicé mucho. Lo que estamos diciendo ahí es que nuclea una nueva fase y no hay relación. Yo tengo un material que está en austenita, lo enfrío, tengo perlita. Lo vuelvo a calentar, se me vuelve a formar austenita. La austenita no es exactamente la misma que antes. Son nuevos granos. Claro, o sea, en otras posiciones. Exacto. ¿Y eso pasa siempre? O sea, ¿o hay alguna fase que
algún grano que nuclee. Siempre que hay nucleación, la formación de granos es al azar. Entonces, cada borde de grano va a estar en un lugar nuevo y cada orientación de cada grano va a ser diferente y azarosa. Solamente hay memoria cuando tengo transformaciones martensíticas, que se forman instantáneamente. Si yo paso de austenita a martensita, cuando paso de martensita a austenita, sí tengo exactamente el mismo grano que tenía antes. De hecho, existen aleaciones con memoria de forma, que son aleaciones que tienen transformaciones martensíticas, que justamente se las calientan y se logra que una determinada pieza vos la calentás y se mueva sola y recupere la forma que tenía antes. Es basado básicamente en eso. También se hacen análisis, el famoso grano primitivo. Es decir, yo tengo martensita, ¿de qué grano salimos? Entonces, calentás austenita y ves el tamaño de grano original que vos tenías. Pero ayer habíamos hablado respecto a esto, justamente. No cambio grano de ferrita por grano de austenita en el tratamiento, o grano de perlita por grano de... ¿Por qué? Porque la nucleación empieza en los bordes de grano. Entonces, de los granos anteriores. Entonces, nada que ver los granos de uno con el otro. Entonces, yo puedo salir con granos muy grandes de austenita y terminar con granos chicos de ferrita perlita. Ahora bien, si yo tengo granos chicos de austenita, voy a tener más puntos de nucleación para poder hacer granos más chicos de ferrita o perlita. Podría, pero no tienen una relación. Es un lienzo de austenita y arriba, cuando vengo con la ferrita, tengo otra distribución totalmente azarosa, como dijo Yanni. Y si repito, vuelvo y vengo, siempre van a crecer granos de distintas formas, en distintos lugares. Así que no es que... Porque esto ya había pasado la otra vez, no me acuerdo con quién lo había hablado, que me decía, no, bueno, el grano de austenita ahora es el grano de ferrita. Nada que ver. Es otro, de otro tamaño, con otra orientación, nada que ver. De otro tamaño, por supuesto. Ok, última cosa. También tengo anotado de clase que en el hipereutectoide la cementita va nucleando en los bordes de grano de la austenita, pero me parece que la ferrita, o yo había entendido que la ferrita no hace lo mismo. O sea, la ferrita no nuclea en el hipoeutectoide. Perdón. Arranca en distintos lugares, pero no se forma a partir del borde de grano. Seguramente los bordes de grano van a ser un lugar en donde empiece a nuclear la ferrita, pero también va a nuclear en el seno, también va a nuclear en distintos lugares. Entonces, en cambio, la cementita no. La cementita se forma o sea, en el borde y va creciendo. La cementita no, le cuesta mucho crecer. Entonces, cuando empezó a nuclear, crece siguiendo esa forma y queda súper restringida. No tengo tanta nucleación tan fácil por todos lados. Listo, buenísimo. Entonces la ferrita sí puede crecer en el seno de un grano de austenita. Listo, genial. Entonces, el grano va a arrancar también y seguramente empiece por ahí, pero no queda tan que esas, solo en el borde. Sí. En los hipereutecticos, que por ahí estaba diciendo recién que la cementita... Las hipereutecticas, fundiciones. Los hipereutectoides, aceros. Sí, pero después de... serían la parte hipereutéctica. ¿No solidificaba en forma de agujas? Bastones, sí. De bastones. Sí, pero tu compañera estaba preguntando de los eutectoides, los aceros. Ajá. Porque los eutectoides, la cementita se está formando en fase sólida, desde la austenita. Bien. En cambio, en los eutécticos, la cementita se forma a partir del líquido. Fundiciones. Claro. ¿Sí? Está bien. Por eso ahí en el líquido sí te nuclea en cualquier lado, porque es un líquido. Claro. O sea, en forma de bastones, pero en cualquier lado. Sí. No tengo que cambiar. Profe, yo quería consultar del diagrama hierro-carbono. La ledeburita, ¿cómo la dibujamos? Porque Hacer un mamarracho y poner una flecha que diga le de burita. Ah, ok. Porque en la práctica estaba como raro también, entonces no sabía Sí.
Por ahí, vamos a asumir que por algo estudiaron ingeniería y no bellas artes y los vamos a perdonar. Ok. Yo la pensaba hacer como parecía la perlita, porque es la misma. No es laminar, Ah, ok. es más tipo, se ven, están ahí está. Esa es la legurita, puedes hacer eso, circulitos. Ah, bueno, ahí va como circulito. Sí. Bien. Y lo que tiene Mira, forma de... acá, perdón, acá se ve, fíjate que tenés como, parece todo mamarracho, ¿sí? Pero vamos a ver dos cosas diferentes. Tenés, por un lado, esto acá, que es la dendrita de la austenita, que ahora está marroncita y jaspeada porque se convirtió en perlita. ¿Pero ves la dendrita? Sí, sí. Está como cortada. Pero a su vez, entre medio de la dendrita, ves esto más finito y más redondo, que a su vez adentro también está jaspeado porque adentro, pero es como más finito. Yo haría puntitos. ¿Sí? Genial. Y lo que tiene forma de dendrita es la austenita que se forma antes de la auténtica. Claro. Perfecto. Siempre tenemos crecimiento dendrítico en las aleaciones, o casi siempre, porque tenemos su enfriamiento constitucional. No sé si vieron el videíto que no lo habíamos tomado del parcial pasado, pero sí estaría bueno que lo vean ahora. En las aleaciones, o sea, si nosotros, en el parcial pasado nosotros vimos que si hay subenfriamiento, cuando va creciendo y nucleando, siempre que haya una pequeña protuberancia, yo tengo mi interfaz, acá estoy con el sólido y acá tengo líquido. Si yo adelante tengo un líquido subenfriado, si por algún motivo se me adelanta un pedacito de sólido, como se encuentra con líquido subenfriado alrededor, va a tender a crecer. Si no, no. Si crece, después lo mismo me puede pasar hacia los costados. Se encuentra con líquido subenfriado y crece. Se encuentra con líquido subenfriado, crece, ¿sí? Y entonces tenemos este crecimiento que se llama dendrítico. Eso en los metales puros. En los metales, en las aleaciones, existe lo que se llama subenfriamiento constitucional, que está explicado ahí, es largo, miren el videito porque es un tema complejo que encontré la forma de explicarlo simple. Les recomiendo que lo vean ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como cambian las concentraciones adelante de la intercara, entonces el líquido justito acá está más frío que lo que es su temperatura de equilibrio. No la de la aleación, sino la suya propia. No, para el que no se mareó, lo quiere ver, lo ve en el video. Pero la conclusión importante es que es muy fácil tener subenfriamiento en las aleaciones porque ya no es subenfriamiento real, no es que el líquido está más frío que el sólido, pero sí está por debajo de su temperatura de equilibrio. O sea, tengo líquido subenfriado. Si tengo líquido subenfriado, tengo crecimiento dendrítico. Casi siempre las aleaciones entonces crecen de forma dendrítica. ¿Por qué entonces yo no veo, cuando veo un, por ejemplo, inoxidable austenítico, la estructura dendrítica? Porque esas dendritas empiezan a crecer, a crecer, a crecer, hasta que después termina creciendo todo y se empiezan a chocar las ramas, quedan todas gordas, entonces yo ya no veo más esa estructura dendrítica. Esa estructura dendrítica solamente la veo si, como en el caso de la austenita, yo venía enfriando, crecen dendritas, crecen dendritas, crecen dendritas, hasta que llego acá, terminan de crecer las dendritas y tenía líquido alrededor. Y de repente todo ese líquido me cristaliza en otra fase. Entonces,
me queda como congelada esa dendrita. Me queda la dendrita que yo la veo porque alrededor tengo algo diferente. Si no, no la vería. No es súper importante para el parcial, pero para el que tenía dudas, quería explicarlo. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto, gracias. Profe, ¿cuál es el video del que estaba hablando? En las clases de teoría hay uno cortito que se llama subenfriamiento constitucional. Bien, gracias. Profe, a mí me quedó una duda de por qué el diagrama hierro-carbono es metaestable. Porque la fase más estable, porque la cementita no es estable. ¿Cuál es la fase estable? Si yo tengo... Ferrita y... Tengo anotado ferrita y grafito, pero eso no... Exactamente. El grafito es más estable. Esa es la fase más estable, la de mínima energía. Esa es la de equilibrio. Pero ¿qué pasa? Para que se forme el grafito, que tiene una estructura re diferente, es re incoherente, se dice, no sé, ni se parece, entonces le recuesta formarse grafito sobre la estructura de hierro, porque tiene que difundir todo el hierro y encima hacer toda esa estructura con hexágonos, le cuesta un montón, muchísimo esfuerzo de difusión. Y en el medio tenemos esta fase intermedia, que es la cementita, que no es estable, pero tiene re baja energía y machea un poco mejor. Entonces, primero casi siempre se forma la cementita, y si le doy tiempo y temperatura suficiente, va a tender a formarse grafito. ¿Eso cómo lo vemos en la práctica? Bueno, lo vemos en lo que son las fundiciones maleables que ya no se usan, pero se fabricaban así. Generaba una fundición blanca y le hacía un tratamiento térmico para darle tiempo y temperatura, salían un huevo y la cementita se me convertía en grafito. ¿Sí? Que el grafito es carbono, ¿no? Eso, es carbono libre. Sí. En vez de tener relacionado como carburo, tener el carbono libre. Grafito es lápiz. También que el lápiz también tiene arcilla. Pero el grafito es lápiz. El carbono puro. ¿Está bien? Pero para eso necesitas mucho tiempo, mucha temperatura y mucha paciencia. Más fácil es que se forme cementita. Por eso es metaestable. Si fuera estable, te queda grafito. Cuando vemos fundiciones, si vemos la diferencia entre fundiciones grises y blancas, vamos a ahondar un poco más en el tema. Bien, perfecto. Igual la parte de fundiciones sí, o sea, esta parte sí la vimos la diferencia. ¿El apunte de fundiciones quedó para el segundo parcial? ¿Para el tercero, digo? Sí, damos la clase, ya te digo cuándo. Bueno, vamos a ahondar en eso después. Pero básicamente... Ahí me haces dudar, Yani. Pará, acá la tengo. Claro, sí quedó para el tercero. Pero no vimos ningún apunte de fundiciones. ¿Cómo? No vimos ningún apunte de fundiciones. Claro. Solamente... El 16, ahora, el jueves después del parcial. El jueves después del parcial arrancamos con fundiciones. Bien. Perdón, es que antes siempre lo dábamos todo junto y este año lo pasamos para el otro parcial. Sí, igual acá está la introducción y la diferencia es esa. Fundiciones blancas son las del diagrama que conocemos, pero que en realidad es metaestable, y grises son las efectivamente del diagrama de equilibrio. ¿Qué es lo que se hace? Les adelanto, se les agrega silicio, que actúa como una impureza, que entonces favorecen la nucleación heterogénea. Entonces, le doy un sitio para que, bueno, nucleame acá carbono y ahí se empieza a generar el grafito. Entonces, reduzco bastante esa barrera energética para la nucleación del grafito. Pero entonces, esto de fundición gris y todo eso, ¿no lo tenemos que saber para este parcial? La parte que dimos hasta acá sí, no tienen que ver más detalles que están en el apunte después. Lo que dimos hasta ahora sí. La ciencia, la falta de parte tecnológica. Claro. Me pasa que esto de buena colabilidad, buena maquinabilidad, yo lo puedo memorizar, pero como no tengo... No les vamos a tomar estas cosas que no les explicamos. Estas listas así sin explicación, Okay. No se las tomamos. Solamente eso, cuál es la diferencia entre las blancas y el resto. Que es porque lo vieron en el diagrama hierro-carbono. ¿Está bien?
hierro-carbono. A partir de cierto porcentaje de carbono ya empezamos a hablar de fundiciones y todo lo que ven ahí, la Sí, de sí, sí. leurita y todas esas grasas. Bueno, todo eso es fundición blanca. Esta vez, si nosotros lo viéramos sobre un diagrama estable, hablaríamos de grafito. La otra forma en la que vemos que el grafito, que la cementita no es estable, es cuando usamos aceros a altas temperaturas durante mucho tiempo, ¿sí? En un horno industrial, en un proceso productivo estoy hablando, ¿sí? O qué sé yo, en equipos Calderas. que están a temperatura por distintas razones, En las calderas. en las calderas, se les hacen ensayos para ir controlando a ver cómo se va degradando el material. En realidad el material está yendo hacia un estado más estable, que es que después de 10 años, 20 años de operación, de repente se empieza a ver que la perlita, o depende de la temperatura, a veces pasa en menos tiempo, a veces pasa Sí, en todo, en 5 años, en 4. en 5, se ve que la perlita se empieza primero a globulizar y después se empieza a convertir en carburos distintos, cada vez más rico en carbono, y empieza a querer formar otra cosa. Porque no es estable la perlita. Es bastante estable, es metaestable. ¿Sí? Pero si yo le doy tiempo y temperatura, hay difusión y quiere ir hacia otro lado. Y eso es un problema en estos casos, porque la perlita es lo que te da la resistencia mecánica. ¿Está bien? Claro. Para terminar el cuento. Si me quedo sin perlita, me queda ferrita y grafito, es como que tengo un acero de bajo contenido de carbono. Muy burdo lo estoy diciendo, porque grafito, bueno, no importa ahora. Pero sí importa que me baja mucho el límite elástico y algo que tenía que resistir presión y temperatura, presión, como una caldera, ahora puede volar por los aires. Ni más ni menos. Y pasa. Y hay accidentes industriales por este motivo. O sea, de nuevo, no venimos a traerles cosas de Marte, son cosas de todos los días. Sí. De hecho, pasó Esta acá semana cerquita. estuve trabajando, evaluando réplicas metalográficas para 4 empresas diferentes. Por Mira. 4 cosas. 4 Eh, equipos diferentes, una de refinación, otra de... hace otra 10 cosa. años explotó una caldera a 4 cuadras de la facultad. Y la caldera explotó por calle Alem y salió por 1 de mayo. Como para que entiendan la magnitud del problema. Sí, eso pasó a 2 cuadras de mi casa. Pasó de noche igual, no se murió nadie. No, yo no dije que se murió nadie, pero arrasó con todo. Atravesó todas las paredes, había una cochera, se llevó puestos todos los autos. Y hubo accidentados, sí. No murió nadie, pero creo que una persona perdió una pierna. Fue muy bravo y ese es uno en tantos otros casos. Este fue resonante porque fue acá en el centro de Rosario. Pero en la industria las calderas explotan y por eso se hace tantos estudios para que no pase esto que contaba Yani. Nadie me lo preguntó, pero agrego algo sobre lo que quisiera enfatizar. ¿Por qué son tan importantes los eutécticos desde el punto de vista tecnológico? ¿Qué ventajas tienen? Bueno, lo dijimos ayer una, así que ¿Ah, espero sí? que... Y una dije por lo menos, ¿se acuerdan? Que no sé si es la que vos querés escuchar, pero me Son gustaría... 2, debe ser alguna de las 2, se me ocurren 2 importantes. Había casi 40 chicos, no sé, y hay varios que estuvieron ayer que están hoy, así que espero que ellos respondan. Yo estoy compartiendo todavía, ¿no? Sí. Ahí tienen en la pantalla. Señores Bueno. industriales. Puede ser uno porque el punto de fusión es más bajo. Exactamente. Vamos, esa. Bien. ¿Y a mí qué? Perdón, vamos a seguir. ¿Y a mí qué me importa eso? Cuando se hace sería la fundición para cuando se hace el arrabio. Sí, ¿qué? Y en el alto horno lo primero que se va a No, formar alto es... horno. Sí, está bien, déjalo que está bien. En el alto horno lo primero que se va a formar es fundición en el punto eutéctico. Bueno, ok. Hay una corrección que les quiero hacer, que la hablamos ayer con Ariel también. Cuando hablamos de fundiciones, lo vamos a hablar mejor el jueves después del parcial. Fundición
desde el punto de vista tecnológico se habla de todos los materiales que tienen más de 2% de carbono. Pero después yo puedo fundir acero también si quiero. ¿Está bien? Lo que pasa es fundir acero, a llevarlo de estado líquido al acero, lo hago por arriba de los 1535 grados. ¿Está? Y tecnológicamente es mucho más costoso y llevó mucho más tiempo históricamente en la humanidad poder llegar a fundir acero. Entonces, se enriquecía con carbono al hierro en estado puro para que quede en estado líquido y ahí sí poder trabajarlo. Y eso es el arrabio que sale del alto horno. ¿Está bien? Entonces, está bueno tener un bajo punto de fusión porque energéticamente es favorable porque es menos costoso. Antes, no sé si lo saben o no aporta mucho, pero antes la leña era muy costosa. Era el único medio de obtener energía, el carbón era muy difícil de conseguir, las velas eran carísimas, cualquier unidad energética en aquella época era muy cara y levantar 1600 grados era prácticamente imposible. Después, con mucha tecnología, se empezó a lograr eso. Dicho esto, es muy bueno tener arrabio a 4,3 de carbono porque a baja temperatura ya tengo hierro en estado líquido. Perdón, se me hizo una duda recién mirando este gráfico, que no me acuerdo. Cuando vos tenías un hipereutectico, o sea, aparte de líquidos, bueno, se iba transformando en cementita, después llegabas a la concentración eutéctica, se te hacía la eurita, y después lo que llega al eutectoide, ¿qué sería? La austenita, o sea, vos tenés como cementita primaria y cementita secundaria. Claro, en esa tenés primaria, secundaria, terciaria, todas. O sea, vos entonces en el hipereutectoide tenés cementita primaria, secundaria y el terciario. Hipereutectico estábamos. Sí, hipereutectico, perdón. Cementita primaria, secundaria y después perlita. No, y terciaria. La terciaria sería parte de la perlita. Sí. Ok, gracias. La otra cuestión, que en realidad implica todas las fundiciones o cualquier aleación que tenga un eutéctico, o sea, si hablamos de otro tipo de aleaciones, pero sobre todo la que tiene la concentración eutéctica, es que terminan de solidificar a temperatura constante. ¿Sí? Si yo estoy solidificando siguiendo una curva de enfriamiento, voy a tener tensiones porque se me calentó primero esto y que la dilatación y que esto y que tenía distinto volumen lo de alrededor. En cambio, solidificar a una temperatura constante permite que todas esas tensiones sean mucho menores. Entonces es una ventaja. Ven que en todos los demás puntos yo tengo una zona entre líquido y sólido. La de líquidos y la de sólidos está en todos lados menos en el eutéctico. ¿Sí? Es como que en todos lados tengo una sopa con fideos. En cambio... Hoy está inspiradísimo con los ejemplos. Claro, fideos que van creciendo cada vez más hasta que te queda sólido. En cambio, en el eutéctico no. ¿Sí o no? Después de esto yo siempre lo aclaro, no me lo digan en el parcial. Por favor. Profe, ¿podría repetir, por favor, cuáles serían las ventajas entonces, en conclusión? Repite alguno de ustedes, a ver. Claro, a ver, participen un poco ustedes. Están muy atrás de la computadora. Menor temperatura de fusión. Sí. Bueno, ¿y eso a qué implica? Y menor costo. Tiempo. Bueno, bien. Ahí cerramos la pregunta. Esto también en general, gente. No se quede en la superficie de las respuestas. Hay que ahondar. ¿Sí? Pregunta, ¿y para qué? Y cuando terminás el para qué, ya no tenés más nada que responder, ahí se terminó la pregunta. Y eso mi recomendación es que lo hagan siempre, en esta materia o en cualquier otra. Por lo menos en esta materia yo lo voy a hacer con ustedes todo el tiempo. Después verán si les sirve o no. Y me cuentan dentro de 10 años si les sirve o no pensar así. ¿Y cuál es la otra? Y que termine de solidificar a temperatura constante y que se eliminen tensiones, o sea, que tenga menores tensiones. Bien. Por diferencias térmicas, exactamente.
Perdón, yo también quería saber, tengo que en el eutéctico se forma, es un eutéctico globular de austenita y cementita cuando baja, es como globular. Bueno, sería como en el glóbulo de austenita que se forma la perlita cuando llega la... En todo lugar donde haya austenita. Ah, ok, listo. Claro. Ahí hay un calor latente, ¿no? Es como el agua y el hielo. ¿Está vieron eso? ¿Cómo se enfría el agua y se hace hielo? ¿O cómo el agua después se vaporiza a temperatura constante? Eso lo tienen que haber visto en termodinámica, estoy seguro. Sí, pero está en esta, o sea, cuando arrancamos, está acá. Yo para que lo recuerden, bueno, perfecto, está bien. No, en el de fases lo retomamos. Diagrama de fases. Ujú. Sí. Bueno, que retomen de ahí, para que lo vean. Profe, un compañero había hecho una pregunta por el chat, si se podían mostrar piezas reales que tengan estructura vainítica. Ah, creo que habían hablado de eso ya. Es que si dar ejemplos de para qué se puede usar la vainita, porque mostrarla, si te muestro la estructura, te voy a estar mostrando un 200 micrones. Me parece que se refiere, por lo menos lo que a mí también me serviría es, ejemplos. Claro, una herramienta o qué ejercicio nos puede tocar de parcial en donde digamos, acá tiene que ser una estructura vainítica. Ariel es bueno para los ejemplos. Vamos a buscar, a ver. Pero esas preguntas capaz que son más para el coloquio. Damián, en el parcial no fuimos tan ahí con elegir piezas, ¿no? Sí, pues dijeron que iban a darnos una pieza y teníamos que escribir todo el proceso térmico, todo el proceso térmico que le haríamos. Entonces yo quiero poder identificar más o menos en qué pieza me serviría tener una estructura vainítica. Sí, Ariel dio un par de ejercicios, uno para que resuelvan ellos y uno de modo de ejemplo. Y la idea es que identifiquen o puedan asociar la estructura que necesitan en función de la solicitación, por ejemplo. Si está sometida a desgaste, va a ser un tratamiento térmico. Si está sometido a, no sé, a fatiga. Profe, en este caso sería una pieza que esté sometida a ejemplos. impacto. ¿Perdón? En este caso sería una pieza que esté sometida a impacto, o sea, que tenga sometida a impacto. voluminosidad. No va a salir de lo que se dio en clase, no le vamos a tomar una pieza que ustedes no pueden llegar a razonar. Claro, si le decimos necesito alta dureza y relativamente buena resistencia al impacto. No, si le decimos que necesitamos una pieza de alta dureza y que la pieza es cara y complicada, va un tratamiento térmico y así. Todo lo que vimos en clase. Yo creo, perdón, aplicar los rieles, las ruedas de ferrocarril, creo que son magníficas. Tendría que confirmar, pero sí, es un ejemplo bien puntual que vos querés. Estoy en un chat de distancia de verificarlo, pero tengo entendido o tengo recuerdos de haber visto estructuras magnéticas de cosas. Yo, honestamente, en toda mi carrera industrial y de análisis de piezas, he trabajado muy poco con vainita. Y he visto el microscopio vainita en más de una ocasión, pero ya ni siquiera recuerdo sobre qué piezas lo estuve viendo, porque fue mucho más puntual que ver piezas martensíticas o ver piezas ferrítico-perlíticas. Sí, creo que, como dice Lisandro, son las piezas de ferrocarriles, o sea, porque al inicio por ejemplo, alguna pieza tipo eje o engranaje, bueno, engranaje no, porque es superficial, pero alguna pieza que recibe una potencia de golpe puede no ser templada, porque es bastante frágil, distinto a lo que puede ser, no sé. Creo que es todo ferroviario, vainita. Ok, gracias. También puede haber en algunos, supongo que si hay trenes, también hay maquinaria pesada
también podemos encontrar. Seguramente, sí. Sí, porque los torques son muy. La potencia se entrega mucha, muy de golpe. Ujú. Y tenés mucha inercia para mover. Profe, yo tenía una duda en el apunte de tratamientos térmicos, en la parte de temple, habla sobre austenita retenida. ¿A qué se refiere bien? Que a temperatura ambiente yo tengo hierro FCC. Sí. A ver. Espera un cachito. Hay dos cuestiones en cuanto a por qué tenés austenita retenida. Bueno, me voy a ayudar de este gráfico, pero básicamente si no tenemos aliantes o cosas raras, generalmente tenemos estas dos curvas, MI y otra por abajo que dice MF, ¿sí? Estas son horizontales porque la transformación martensítica no depende o sea, depende solamente de la temperatura y no del tiempo, ¿sí? Y a veces nos puede pasar que tenemos la temperatura, olvídate de estas temperaturas que están acá, porque depende del material que tengas acá, a veces te puede pasar que tengas acá temperatura ambiente. Entonces vos hiciste todo tu tratamiento, esquivaste la nariz acá, enfriaste y llegaste acá a temperatura ambiente y ahí te quedás. No vas a tener todo martensita, porque te falta para llegar al, entre comillas, 100%, ¿sí? Entonces, esto que te quedó acá, no transformó por acá, no cruzaste estas líneas que te indican que comienza la formación de ferrita y de perlita, no es martensita tampoco, ¿qué es? Austenita retenida. Tenés todo esto de martensita y esto de austenita retenida. ¿Hasta ahí está? Ah, bien, sí. Pero además, generalmente esta línea, por más que la llamemos MF de que finaliza, generalmente estamos hablando de 90-95%. No existe la línea 100% total. ¿Por qué? Porque la forma de los granos, a ver si tengo por acá, la forma de los granos de austenita, cómo se va formando, no lo puedo dibujar, pero vamos a hacer Son la cámara. lentícula. Claro, es tipo lenticular. Y vos no tenés forma de llenar todo un espacio con lentejas. Siempre tenés huecos en el medio, guardate lenteja en un frasco, vas a ver que tenés espacios vacíos. ¿Qué te quedan esos espacios vacíos? ¿Vacío? No. Te queda, se te van formando, a medida que vas acercándote, cada vez lentejas más chiquitas entre medio de esos huequitos, siempre te va a quedar algo sin rellenar. Eso sin rellenar es austenita retenida. Y esa austenita retenida, por más que sea poca, es súper importante porque es lo que explica las tensiones de compresión que decíamos que son estructurales. ¿Por qué? Porque el volumen de la austenita, ¿se acuerdan que la austenita era FCC? Y la martensita es una BCC y encima estirada. Tiene una diferencia de volumen muy diferente. Si yo tuviera solamente un cambio de volumen, como tengo en cualquier transformación en la que todo me cambia, no tendría ningún problema, porque entonces yo vería que mi pieza cambió de volumen un poquito y no hay tensiones, cambió todo. Pero si yo tengo dos materiales que están unidos uno al lado del otro y uno se agranda, como es la martensita, pero está rodeado de otro que no se quiere agrandar, que es la austenita que sigue retenida, ¿qué me genera la martensita? Tensión interna. ¿De qué? De compresión. La martensita se quiere expandir y tiene alrededor austenita que no la deja. Entonces son de compresión. Y eso es lo que es tan bueno para la resistencia ¿a qué?
A la fatiga. Exacto. Bien, gracias. Bien. Sobre eso quería consultar, porque cuando Ariel ayer preguntó qué eran las tensiones internas estructurales, me dijo que eran por la presencia de carbono, cuando yo respondí que era por una relación entre el volumen de la austenita y de la martensita. ¿Cuál de las dos es o son las dos? Que si no tenés carbono, no tenés martensita. Claro. Para mí igual queda más completa la explicación como la acabo de decir. Ok. Ok. Yo tengo una duda, Ariel pero siempre es... va lo más práctico. Tenés carbono, tenés, o sea, está bien, es lo que pasa, es como más empírico. Pero para mí la explicación es como más larga. Perdón, decime, ¿sí? No, sí, perdón. No, que tenía una duda, pero es más allá de la práctica. No sé si alguien más quiere preguntar algo de teoría. Le robamos como 40 minutos también, pobre. Vamos con la práctica. Bueno, igual Perdón, también me... justo había salido de la compu. ¿Qué pasó? Que tienen una pregunta de práctica. Estaba haciendo la práctica 4 y en el 2, en el CES, no, perdón. Primero, en realidad, mi pregunta es, o sea, yo cuando hago un recocido isotérmico, ¿siempre llego a tener ferrita más perlita al final? Sí, los recocidos tenés siempre ese tipo de estructura. Entonces, claro, entonces, porque creo que había uno que preguntaba qué enfriamiento hago después. Si llego a tener ferrita más perlita, el enfriamiento después no va a importar qué tipo es, porque como no tengo austenita, no va a haber transformación. Exactamente. Bien. Atento que para tener perlita tenés que tener carbono. Ok. Y después, en el 2C, que decía determinar el tratamiento térmico necesario para obtener una dureza final de 40 Rowell C, indicar a su juicio tipo de tratamiento térmico, medio enfriamiento. Hacemos un normalizado también. Y habían puesto que se hacía con aire agitado. Y no entendí bien por qué. O sea, ayer no era que depende de cómo sea la pieza. No, es así. Son varias cuestiones. Para empezar el tema, ahí te pide solamente dureza. Creo que no te pide estructura. Entonces, si vos podrías hacer dos tratamientos, uno por gráfica, y en cada gráfica vas a obtener la dureza en función del tipo de tratamiento. En el isotérmico, acuérdense que a temperatura de tratamiento obtenés una dureza para una transformación completa, y en el enfriamiento continuo la dureza va a estar dada por justamente la velocidad de enfriamiento que tenemos, que va a estar en función de la estructura obtenida. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. No, se sintió muy seguro. Y con respecto a los medios, ese gráfico en particular, esa curva en particular, son curvas muy viejas, porque están dadas, corregirme y cualquier cosa, pero están los medios de enfriamiento. Ahora las curvas más modernas lo que se dan son las velocidades de enfriamiento, o sea, la velocidad de extracción de calor por unidad de tiempo. Y ahí te dice un aire agitado para un tratamiento térmico, ahí lo estoy buscando. Sí. En las curvas 3 y 4 dice aire agitado, porque para ese acero en particular, con un aire agitado, obtenemos esa estructura. Pero tal vez para otro acero, donde la curva puede estar mucho más a la derecha o mucho más a la izquierda, con aire agitado puedes obtener una estructura totalmente distinta. No sé si me explico. Más o menos. O sea, no sé cómo darme cuenta qué tipo de enfriamiento le haría después. ¿Después en qué momento? Porque, o sea, cuando hago el enfriamiento, tiene que ser, o sea, puede ser con aire agitado o no. ¿Cómo me doy cuenta con cuál? ¿Para qué tratamiento estamos? ¿Con el de la curva anisotérmica? El normalizado. Bien.
Los normalizados igual son recocidos, o sea, tenemos estructuras generalmente de equilibrio. O sea, si vos obtenés un intermedio de temple o tenés vainitas, ya deja de ser normalizado. ¿Hasta ahí me seguí? Sí. Bien. Para el ejercicio este que me estás preguntando, lo que te pide es dureza, ¿no? ¿O te pide estructura también? No, la dureza directamente, creo. Bueno, para la curva de enfriamiento, perdón, para la gráfica de la S de enfriamiento continuo, recuerden que las durezas están asociadas a las velocidades de enfriamiento, a las curvas de velocidad de enfriamiento. Acuérdense que así se pueden dar cuenta cuál es cuál. O sea, la que tiene las velocidades de enfriamiento con su dureza son la de enfriamiento continuo, y la que tiene la escala de dureza en el eje vertical a la derecha es la curva de tratamiento isotérmico. ¿Hasta aquí estamos? Sí, eso sí. Bien. Entonces, la dureza va a estar dada por la estructura, que a su vez te la da el enfriamiento que te indica el diagrama, independientemente del medio, ya te digo, porque el medio para un acero o para otro puede ser distinto. Para este en particular te dice que esas dos curvas son aire, pero puede variar para otro acero. Pero entonces, o sea, ustedes no, porque ahí dice que es aire, pero por ejemplo en el parcial, si no dice eso, o si va a estar. En el parcial ese dato lo van a tener, pero como te digo, puede estar el medio, puede estar la velocidad, no le vamos a preguntar eso. Ok. Claro, yo lo decía por si no estaba aclarado como ahí en las curvas. No, generalmente ese es Pokémon muy viejo. Generalmente está dice la velocidad de enfriamiento y la dureza asociada. Nada más. Entonces ustedes pueden, si le piden una dureza en enfriamiento continuo, eligen una velocidad de enfriamiento acorde, o si les pedimos en enfriamiento continuo una estructura determinada, eligen la velocidad de enfriamiento y me dicen la dureza que hay, que logra. No sé si me explico. Pero yo no te puedo decir un determinado acero se enfría en aire agitado, ¿qué estructura tengo? Porque en una voy a tener, no sé, un normalizado, y en otra voy a tener un temple. Los aceros de alta templabilidad, de muy alta templabilidad, en aire templan. No sé si me explico. Sí, más o menos creo que... Miren la gráfica, y si lo buscan en internet, muchas gráficas, y fíjense, comparen, que son distintas, no son todas iguales. Yo igual tengo el recuerdo de que cuando habíamos hecho este ejercicio con el normalizado en el anisotérmico, como estaba entre 2 y 3, como nos dijo Ariel, que como no era aceite y no era aire agitado. Claro. Tampoco había entendido muy bien por qué. Claro, No para era- ese acero en particular. Ok. O sea, ustedes tienen que tomar de referencia el par de curvas que les damos. No son todas iguales, eso quiero que tengan en cuenta. Que interpreten el juego de curva que tienen enfrente. Fíjense que en la práctica ya directamente son distintas todas. Está bien, pero ¿por qué entre aire y aceite hay aire agitado? Porque el aire agitado es más, trae más calor que aire. Acá lo que importa, y creo que ayer lo habíamos hablado, es la velocidad con la que yo extraigo calor. ¿Está bien? La forma, no es lo mismo vos en tu casa, ¿cómo te enfrías mejor? ¿En aire común o con el ventilador? Entonces, si hace calor, lo vas a sentir, te vas a sentir más fresca con el ventilador, porque el ventilador te extrae más calor que si no tuvieras ventilador. ¿Está bien? Y así funciona también con los tratamientos térmicos. No es lo mismo estar a 20 grados al aire que estar sumergida en agua a 20 grados.
vas a tener mucho más frío en agua a 20 grados porque se te extrae el calor mucho más rápido, aunque la temperatura sea la misma. Está bien, ahí entendí. Ok. Y en aceite, por lo general, se usa más que el agua porque el agua primero hierve a 100 grados, el aceite puede hervir arriba de 250 a 300 grados. Cuando vos sumergís una pieza en agua, primero que se puede enfriar muy rápido, pero como contraproducente, te puede pasar que se forme una capa de vapor aislante y entonces haga que se te enfríe más lento. Entonces, por lo general, para hacer tratamientos térmicos se usa aceite y no agua. Pero bueno, eventualmente también puedes usar agua. Si piezas chicas y grandes volúmenes de agua y vos necesitas altísima dureza y una muy rápida velocidad de extracción, usas agua. El agua extrae más rápido el calor que el aceite. Pero todas estas cuestiones son tecnológicas y empíricas. Entonces, hay que ver ahí. Si hay una gran diferencia entre enfriar algo en aceite o enfriar al aire. Ok. Y otro, agrego algo más. Adentro del horno, por supuesto, va a enfriar mucho más lento. Empírico lo de que se te forma, de que se te genera el vapor y qué sé yo, pero lo otro es cuestión de física termodinámica, o sea, esa ecuación Q igual mc por delta T, el C es el que nos está diciendo claro. La capacidad calorífica del agua es la capacidad que tiene el agua de absorber calor y de extraerlo, digamos. Sí, no hay nada más eficiente que eso. No, clarísimo. Lo del empírico tenía que ver con la formación de vapor en algunas piezas o nada. Después todo esto está todo en la cuenta Q igual mc delta T. Y hay otros líquidos en el medio con los que obviamente se está experimentando y a veces hacen, pero lo típico que se ha usado toda la vida, como que no sale de ahí. Claro. Aire quieto, aire agitado, aceite, agua y las sales fundidas, que las usamos para los isotérmicos, es porque te permite tener un líquido a 400 grados y un líquido que extrae calor, pero que te lo mantiene a temperatura constante de 400 grados. Mucho más eficiente que si yo tuviera ponerle aire a 400 grados en un horno. ¿Por qué? Por este famoso SOC, la capacidad calorífica o la capacidad de extracción de calor. Profe, yo tenía entendido que no se usa agua porque puede llegar a oxidar la pieza. ¿No es así? Bueno, se puede oxidar y después le puedes sacar el óxido también, así que... Sí, a veces se usa. Ah, bien. De hecho, yo les conté que con agua, ayer lo hablábamos, se enfría y se hace un normalizado de la chapa. La chapa no tiene carbono, prácticamente, la chapa de la puerta del auto, prácticamente no tiene carbono, y cuando yo la deformo en caliente para dar una primera forma, después le hago un tratamiento térmico de normalizado, es decir, busco un tamaño de grano chico, homogéneo, ferrítico, y lo hago con agua. ¿Y por qué lo hago con agua? Porque no se me va a formar martensita porque no tengo carbono. ¿Sí? Esto se hace un montón. Y se hace con agua. Y vos me decís, pero me queda oxidado. Sí, ¿saben qué? Después lo paso por un ácido y le saco el óxido. Y se hace así. Ah, bien, bien. ¿Qué más? Práctica. Siderurgia. Algo, alguien. Es como tirar una piedra en un barril sin fondo. Ahí en el chat hay una pregunta interesante. A ver. Ah, bueno, pero la pueden responder ya también. El que haya estudiado, que le pueda responder a Federico Blando. Bueno, se respondió Arriba él. de 0.30, 0.35. 0.35. Bueno, bastante bien. Ahora hay un datito con esto. Esto hablando de... No es para el examen, pero es para que abran un poco la mente.
esto es hierro-carbono. Yo empiezo a meter aliantes de otro tipo, empiezo a meter cromo, vanadio, molibdeno, o lo que sea, y esto se va a cambiar. Manganeso. Esto puede que cambie. ¿Sí? Después cuando hablemos de normalización, de normas de lo acero, vamos a ahondar un poquito más en ese detalle. Pero por ahora está bien. Hierro-carbono, con eso estamos. Y las chapas de los autos tienen 0,08, 0,1 de carbono. Bueno, si no tienen más preguntas, si quieren los liberamos a Lisandro y a Damián y les hago un repaso por los errores más comunes del primer parcial. Uy, sí, estaría buenísimo. Gracias, profe. Che, alguien que conteste, por Dios. O prefieren que lo hagamos mañana, capaz que están cansados y quieren ir, son las 8 de la noche, lo hacemos mañana con la devolución. Yo, profe, no tengo más dudas y no iba a ver la nota del parcial, así que por mí. Sí, yo igual, me retiro. Gracias por el tiempo. Buen fin, Nos vemos. Sí, profe, gracias. Y profe, si puede mostrar o hablar sobre el parcial ahora. Dale. Chao, profe, gracias. Me quedo con los que se quieran quedar.